Vilker, directora de 3.0. ¿Cómo te va, Gila? Gracias por venir. Vamos a ir a 1000 por hora, porque tenemos poco tiempo. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Gaby? Solamente una pregunta fuera de contexto. ¿De dónde sale el nombre Gila? Oh. No conozco a ninguna otra persona que se llame así. Bueno, es el nombre de mi bisabuela lituana. Ah, bien. ¿Vos conocés a otra Gila? Además de tu abuela. Conozco. Ajá. Sí, conozco. Te has cruzado, bueno. Sí. Tuviste esa... Y tuve cuando era nena, estudiando inglés, la Miss Gila. Claro, daba. Para Activity Book, a full, Sí. el nombre Gila. Ah, no lo tenía. ¿Sí? ¿Viste el libro de actividades? Sí, el Activity Book. Gila, va. Sí, Es un nombre que un estaba. salidor. Sí. Bueno, ¿qué escenario electoral, vamos de lo general a lo particular, tenemos en esta previa de elecciones en la provincia de Buenos Aires? Hoy cierre de listas. ¿De dónde partimos? Kilómetro cero hoy. Bueno, yo tenía tres grandes preguntas, ¿no? Para la elección. O sea, partimos de un escenario muy polarizado, nosotros decimos hiperpolarizado, tenés hiperpolarización cuando de 80 para arriba, o sea, del 80% para arriba, están entre dos mundos. Entonces, tenés un escenario de hiperpolarización intenso en la provincia de Buenos Aires, distintos en el interior del país. Porque en el interior del país, los gobernadores meten una tercera pata. Claro. La provincia está partida, está tensada. Entonces, partimos de un escenario... Entre el peronismo y la Libertad Avanza. Entre el peronismo, entre los oficialismos, el oficialismo de la provincia de Buenos Aires y el oficialismo nacional, sí. Entre el peronismo y el mundo libertario. Un escenario también dominado por la fragmentación. Te escuchaba recién presentar la incógnita todavía y los interrogantes sobre quiénes van a ser cómo van a quedar finalmente conformadas las listas. Lo que vos estás viendo en este armado de listas particular, que es que, bueno, el proceso para llegar a una síntesis no deja de mostrar todas las tensiones y las internas, ¿no? Digamos, y esto le pasa le pasa al peronismo, pero también le pasa a la Libertad Avanza. Y cuando mirás el espacio del medio, conformado con un ADN tan diverso, tan diverso, ¿no? Digamos, ecléctico. Bueno, sí. Ecléctico. Bueno, ves lo mismo. Entonces, todo lo que veníamos hablando a lo largo de este último año, los últimos 2 años, que planteábamos esta idea de, bueno, una política dominada por la fragmentación, las tensiones internas, ahora en el armado de listas los ves casi como a flor de piel, de modo crudo, ¿no? Digamos. Entonces te decía 3 preguntas. Una, bueno, ¿puede el oficialismo nacional imponerse? ¿Puede ganar? No, digamos, ¿le puede ganar el peronismo en el bastión del peronismo? Una de las preguntas. Yo me la anoto la pregunta, sí. La otra es, bueno, la participación. Porque hasta ahora, a lo largo del año, tuviste muchas escenas electorales y en todas creo que la gran novedad, la gran noticia es que ganaron los que no fueron. Los que no fueron, los que dieron mensaje a través de la inasistencia, te diría, fueron la mayoría. Sí. ¿No? Digamos, entonces, tenés ahí otro de los grandes interrogantes. Y la otra cosa que miraría también con atención es qué pasa con el espacio del medio o con la tercera vía. Lo miro con atención más allá de ese carácter ecléctico, porque esta vez tiene tiene territorio. La oferta tiene territorio, ¿no? Digamos, es una oferta que se compone con figuras que, bueno, tienen dominios, ¿no? Hay muchos intendentes ahí participando. Entonces creo que hay como tres cosas para mirar. Y por supuesto, bueno, la performance del peronismo en su bastión clásico, ¿no? Digamos, la tensión, el peronismo versus la libertario, que es el pollo pasta de nuestros días, ¿no? Arranquemos con la primera pregunta que vos planteaste, que es, ¿le puede ganar la Libertad Avanza al peronismo en su bastión? Mira, hoy es un escenario abierto. ¿Qué miro yo? Miro que hay, cuando haces relevamientos de encuestas, que tenés una escena partida o un punto de partida de 40 para el peronismo, pero también para la integración del mundo libertario y el PRO. Entonces es un punto de partida muy parejo. Miro también la última elección, la del 23, la que llevó a Axel nuevamente a gobernar, a la gobernación, a gobernar la provincia de Buenos Aires, y lo que vemos ahí es un Axel que obtuvo 45 puntos,
yo te diría un caudal muy similar a lo histórico, a lo que tiene el peronismo históricamente, pero miro también la sumatoria de Píparo y Grindetti, que fueron los dos candidatos. Que da más que eso. Que da 54, ¿no? Entonces, digo, esos dos elementos, de dónde venimos, cómo estamos, a dónde vamos, son como lo que te permite ir leyendo la escena electoral. Entonces, y miro también que tenés 10% de la sociedad bonaerense que está en el doble rechazo, ni peronismo ni libertarios. Entonces, con eso empezás a armar, empezás a leer, ¿no? Hoy es una escena muy partida, pero sí, puede el oficialismo imponerse, es una posibilidad. Ahora, la segunda pregunta que vos hiciste, a mí me parece interesante porque hay dos bancos, uno fue un caso muy conocido, el del JP Morgan, y el otro, ya me voy a acordar, que empiezan a hablar del tema de la baja participación, pero en una clave que yo al menos no tenía registrada, que era el análisis que hacen esos sectores de poderes, que no es lo mismo el 30% de 100 que el 30% de 10. Como diciendo, bueno, si vos tenés que validar un plan económico y hay baja participación electoral, ¿cuánta gente realmente está apoyando ese cambio? Eso me parece que es un actor central en esta historia. Muy interesante la pregunta y lo que miran, ¿no? Sí. El impacto de la inasistencia. Claro, desde otro punto de vista. Desde otro punto de vista, sobre todo porque, digo, es muy interesante porque el gran activo del gobierno nacional tiene que ver con la opinión pública, con que mantiene la adhesión. Ahora, mantiene la adhesión, pero hay elecciones y lo que vos ves es una desmovilización que afecta a todos los espacios. Sí. Y todos los espacios incluye también, por supuesto, al gobierno nacional. Nosotros igual vemos que afecta un poquitín más al peronismo que al resto de los espacios. El ausentismo. Sí, el ausentismo, un poquitín más, por supuesto a todos. Ahora, que afecta a todos significa también que votantes de Milei que dicen, no te acompaño, o me quedo en mi casa, o no es tan importante, y es una de las formas también de no dar acompañamiento, ¿no? Digamos de sacarle el lomo. Sí, ¿no? Ahí puede haber mucho desilusionado de Milei que también está ahí, digamos, no votar en contra, pero sí no. Sí. Y ese espacio de centro que se armó, ¿a quién le saca votos? ¿A quién le conviene su existencia? Mira, a ver, vos sabés que ese espacio del centro, Somos Buenos Aires, tiene un ADN que es me gustó tu palabra, que es ecléctico, que es un despiporre eso, ¿no? Sí, está el peronismo no kirchnerista, la coalición cívica, parte del radicalismo, el monzonismo. Es como una jarra loca de la política. Nos metieron ahí todas las cosas que había, sobró vodka, le tirábamos, metieron todo ahí adentro. Entonces es difícil, una parte del radicalismo. Sí. O sea, entonces es difícil saber. A priori, yo lo que te diría es, hay un electorado cambiemita que no se siente cómodo con Milei. Uh-huh. Eso vale 3 puntos más o menos. De lo que tiene en todo, esto te lo digo por análisis de migración de voto. En todos los análisis, cuando vos presentás escenarios con la Libertad Avanza y el PRO por separado o juntos, lo que vos ves es que lo que tiene el PRO no migra íntegramente a la Libertad Avanza. No es que el frente, el Frente de la Libertad Avanza suma todo al PRO, suma todo el electorado del PRO. Entonces ahí hay un segmento en disponibilidad y es un segmento que, bueno, a priori parecería ser un votante más cercano al mundo violeta. Pero mirás también la oferta probable que van a tener, o los liderazgos que hay ahí. Pienso en Zamora en Tigre, pienso en Camaño para la zona sur de la provincia de Buenos Aires, del conurbano sur. Y son ADNs más peronistas. Más peronistas. Entonces, probablemente figuras más peronistas interpelen a electorados más peronistas. Hablábamos de qué tan determinante va a ser la situación económica en esta elección. Absoluta. O sea, la economía ordena, la economía manda. Nosotros lo que estamos viendo. O sea, perdón, Sheila, te interrumpo. Entonces, si la economía manda y el oficialismo es favorito, no hay una percepción de buena parte de la sociedad de que estemos en un desastre económico. Hay una percepción ambigua,
O sea, hay una percepción ambigua. Lo primero es, hay muchos deseos de que funcione, mucho deseo de que funcione. De los que votaron a Milei. De los que votaron a Milei. Que son el 56. Sí, hoy Milei no tiene el 56, pero sigue manteniendo una adhesión muy importante. La mitad de la sociedad argentina sigue acompañando. Lo que pasa es que es un acompañamiento que es cada vez más blando y más poroso. Entonces tenés un acompañamiento tenés este fenómeno paradójico que es acompañar al gobierno con reclamos asociados a jubilados o percepción de que lo de los jubilados es injusto. Claro, porque esas dos cosas se ven en las encuestas. Las dos cosas. Que apoyan, que la guita no alcanza, que la situación está mal. O sea, que el rumbo está bien, pero que yo estoy mal. Claro. Que las políticas de déficit fiscal cero están bien, o de superávit fiscal, pero está mal que le corten a los jubilados, que está mal lo del Garrahan, que está mal, claro. Que como está mal que lo se de sacrifican discapacidad. por la causa, digamos. Claro. No, es que no hay un razonamiento de sacrificio, hay un reclamo. Pero al mismo tiempo son paradójicos, son ambiguos. Por eso yo hablo de electorados porosos. Entonces, lo que vemos es, ¿el acompañamiento del gobierno lo sostiene? Sí. Ahora, cuando ves la investigación Quanti, ¿no? Los números siguen estando en 48, 49 de adhesión al gobierno. Pero cuando vos ves qué es lo que están demandando esos que acompañan, y bueno, lo que te das cuenta es que están en una zona tan más blandos que hace un año y medio, tan más porosos, son más permeables a otras ideas, a otros a reclamos que hoy están dando vuelta en la sociedad. Pero ahí, Sheila, te hago una pregunta. Si la gran mayoría dice, bueno, el camino macroeconómico es el correcto, pero la verdad, esto de los jubilados del Garrahan no va. ¿Qué está detrás ¿qué está detrás de esto? ¿Que ese electorado cree que lo anterior era insostenible, o hay una cuestión o hay una cuestión de un individualismo creciente? Mira, las dos cosas. Está bueno el planteo de las dos cosas. Entre el electorado de Milei y el rechazo al pasado todavía está muy vivo. O sea, lo que hay que pensar es, el gobierno tiene como activo algo del orden de la macro de cara a la sociedad, ¿no? Después, vos si querés contás de una perspectiva más económica, pero hay como una idea de que la macro, la estabilidad, el control del dólar, el control de la inflación, efectivamente estamos por más que hay un segmento importante que no cree en los números del INDEC, o que haya una percepción de inflación más alta, hay un contexto económico muy distinto a el de la inflación acelerada, creciente, del momento de la asunción de Milei. Entonces, hay como una idea de que, sobre todo poniendo foco en ese segmento, de que la macro más o menos funciona, de que está bien, de que el rumbo es el correcto. De hecho, hay una cantidad importante de electores que repiten el mantra de déficit fiscal cero, no gastar más de lo que hay, de lo que entra, digamos, casi yo te diría como una Biblia. Todavía funciona. Con estos reclamos vinculados a la micro, ¿no? Digamos, porque tampoco uno puede dejar de ver el tema de crecimiento de la deuda en las familias, deuda para gasto corriente, o sea, para completar la mesa, para ir al supermercado. Entonces, eso también está, y eso no es que afecta a los opositores a Milei, eso también afecta a los votantes de Milei, es transversal. Pero estamos tan cerca de las elecciones que me pregunto si pesará más esas ganas de que las cosas salgan bien, o si ahora, ya el desencanto empieza a hacer su efecto. Por ahora, lo que vemos es que hay ganas de que funcione. Hay ganas de que funcione. Entonces, ¿y qué chances hay de un cisne negro? Porque viste que se especula todo el tiempo. Vos ves encuestas que dan 10-12% de diferencia. Sí. Y después, bueno, vos trabajás en esto, sabés y escuchás que hay otras que dicen capaz que no es así el escenario. 10-12 puntos de diferencia. A favor del gobierno. ¿A nivel nacional o en la provincia de Buenos Aires? Nacional. Bueno, es que, a ver, ¿cómo medís 24 elecciones? Claro. No sé. O sea, digo, o te la pongo al revés. ¿Cuál sería, si el gobierno gana, porque con un tercio puedes ganar la elección, suponete que el gobierno gana con 35%, ¿eso es una buena elección para el gobierno? Arriba de 35 es una muy buena elección, sí, 35 es... 35 no deja de ser una buena elección, sí. Sí. Y hoy vos ves que ese escenario
si Posible. no sucede nada extraño, En se la va a provi- plasmar. En la provincia de Buenos Aires probablemente saquen más. Sí. Estamos hablando de la sumatoria general Sí. total de 1 de octubre Sí. a nivel nacional. Mm. Y faltan Para octubre falta. 3-4 meses en un contexto Delicado. donde todos los días El dólar, o sea, sí. tenés pequeños sobresaltos, tenés noticias que más o menos todavía pareciera que está agarrado, pero bueno, por ahí los más atentos a la noticia económica. O sea, ahí se ve un cambio, Bueno. ahí se ve un cambio, digamos, de que venía más o menos estable y algo empezó a pasar, digamos. Mira, a ver, como para tener de referencia, vos pensás que el gobierno tiene, a mí, te voy a decir algo, a mí hay dos cosas que me sorprenden. El gobierno es elástico. Yo digo es elástico porque tuvo hasta ahora, desde que asumió hasta ahora, 2 momentos difíciles. Sí. Un momento fue septiembre-octubre del año pasado con jubilados, Sí. educación, 87 héroes. Y otro momento fue post-Libra. Sí, marzo de este año. Arrancó en febrero y en Sí. marzo-abril estuvo, o sea, en una situación bastante difícil. Yo ahí creo que más que Libra, lo que fue muy duro para el gobierno fue el 3,7 de inflación Claro. de marzo. Claro. Cuando el Sí. dólar se fue al diablo y Exactamente. perdió y se quedó sin dólares, tuvo que ir al fondo. Exactamente, ese 3,7 yo creo que. Entonces vos fijate que, o sea, yo te decía, 2 momentos duros. En esos 2 momentos duros el gobierno bajó mucho, muy rápido y recuperó muy rápido. O sea, baja rápido, recupera rápido. Elasticidad. Mm. Ahora, lo que ves también es que una inflación que se te va un poquito, un mes, y el gobierno cae. O sea, después recupera, pero cae. Entonces, lo que ves ahí es que está, o sea, no es que son 50 puntos o 48, no sé, no importa, es lo mismo, 48 o 50 es lo mismo. Que están sólidos, que son hipernítidos, Claro. que son movilizables. No hay eso. No hay eso. Pero ¿cuánto tenés para sostener esa popularidad del gobierno más o menos estable? Eso de que, ¿cuánto tenés de explicación en eso de que del otro lado no hay nada? Mucho. O sea, los activos de gobierno tienen que ver con esta idea de la rumbo macro, rechazo al pasado, dificultad para encontrar oferta alternativa. O sea, esta idea del otro lado no hay nada, que bueno, a ver, es una enunciación que tiene sentido para un segmento del electorado. Del otro lado también tenés 30-35 puntos de peronismo, kirchnerismo, que están también consolidados. Entonces, no es que del otro lado no hay nada, pero para ese electorado es difícil encontrar, para el electorado de Milei es difícil encontrar una alternativa. Claro. ¿Es Milei o qué? Claro, incluso hace un ratito decíamos que periodistas o por ahí gente que está detrás de cámara pero que la vive todos los días laburando, coincide en esta idea de, bueno, este modelo económico ya lo vimos, ya sabemos cómo termina, ya sabemos qué pasa en la producción, en el empleo, en la pobreza, en la inflación. Sin embargo, digamos, ese fantasma de esto ya lo vimos no termina generando Pero vos pensás el que miedo Milei, que puede generar un fantasma. pero vos fíjate que Milei tiene un segmento electoral muy joven, joven, masculino. ¿Qué significa esto? Ya lo vivimos Claro, para alguien de 20 años. si no lo vivió. O sea, que ni siquiera vio la crisis del 2001. Claro. No significa nada, son palabras que no Sí, no es preocupante terminan. lo del género. Vamos a hacer el cierre, sí, perdón, pero tenemos que hacer la pregunta final. Ustedes saben, terminamos siempre con la misma pregunta, Ay, qué que miedo. es el juego de la democracia. Haces bien tener idea. Mejor y peor presidente del 83 para acá, con los parámetros que vos quieras definir. Mira, cada día me reconcilio más con Alfonsín. Mira, la pateó afuera. Jamás Renú. pensé, Sheila, que le ibas a tirar afuera. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sí, porque esa es la de. Tenemos Vamos a nosotros la sacar teoría de que el que contesta a Alfonsín Sí. se saca el problema encima. Sí. No, pero de verdad, ¿Sí? de verdad. ¿Por qué? Contesta vos, porque te descalificamos antes de escuchar el argumento. No, bueno, qué sé yo, o sea, son malvados. O sea, Contanos. vienen acá, te someten a estos. Y después no me dejan elegir. Se va claro. llorando la gente acá. Decí por qué. Mira, primero porque cuando vos ves la estructura social argentina y la dinámica de la convivencia fue
O sea, es una historia, la línea gruesa es una historia difícil. Segundo, porque era un país mucho más integrado y fue un líder que logró pacificar una Argentina que venía de una situación, yo creo que la situación más dramática, y había que tener agallas, había que tener coraje, o sea, cosas que uno vuelve, o sea, revisitando, claro, volvés a poner en valor. Y creo que Alfonsín también, sobre todo por la sociedad, el momento de una sociedad mucho más homogénea, nuestra sociedad es una sociedad mucho más desintegrada, con niveles de marginalidad que no había en los años 80 en Argentina. Te diría que es un poco el liderazgo y un poco aquella Argentina, ¿no? ¿Y el peor? Y el peor, que yo, nos han pasado, el Pérez de la Rúa. El Pérez de la Rúa. El Pérez de la Rúa que, bueno, no logró terminar su mandato. Como Alfonsín. Se fue huido. Como sí, distinto. Cómo me chicanearon. No, el tema con Alfonsín es la discusión del modelo económico. El modelo económico no hubo. Ahora viste que en la serie de Menem se expone mucho eso. Sí. Diciendo era una catástrofe esto. Era una catástrofe. Menos mal que estaba Menem, ¿no? Era una catástrofe, pero... Iba a decir menos mal que llegó el caso. Pero bueno, además de la economía, hay cuestiones de convivencia y vida social que... Dos radicales entonces, en lo peor y lo mejor. Los peores. Bien, bien. Sheila, gracias por haber venido. Muchas gracias. Un placer. Bueno, nos vamos despidiendo, ya vamos con el Indio, estuvo Flor Trevino en la operación técnica, Flor Fresa en cámaras y en arreglos varios del estudio. Es una todoterreno, en redes Santo Puncino, en coordinación de producción Julio Ubalde. Hoy en edición Flor Brit. Nos despedimos hasta el sábado que viene. Va a estar a cargo Leandro Renú. Yo me tomo unas merecidas, entre signos de interrogación, vacaciones. Me voy una semanita, me quedo acá, a hacer patria, me voy a la costa atlántica. Yo me reencuentro con ustedes en julio, pero el sábado que viene, desde las 8 de la mañana, acá todos los sábados, como siempre, hacemos Como la Ves en Futurock. Abrazo grande, gracias por estar.